Bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje. Para comenzar, recordaremos lo aprendido la semana anterior. Luego, les daré algunos tips para escribir una biografía. A continuación, les mostraré un ejemplo de cómo escribir una biografía. Y finalmente, les corresponderá a ustedes realizar la actividad. Vamos a comenzar. Recordemos lo aprendido. La semana pasada estuvimos trabajando e investigando información biográfica por internet. Para hacer esto, teníamos que tener claro qué es lo que queríamos saber sobre el personaje que seleccionamos. Luego, debíamos escribir el nombre del personaje más la palabra biografía. A continuación, debíamos leer varias páginas o fuentes de información para obtener datos verídicos. Y finalmente, debíamos tomar nota de la información obtenida. Además, estuvimos hablando de la biografía de dos mujeres que se han destacado en ámbitos completamente distintos. La primera de ellas, J.K. Rowling, autora de la saga de libros Harry Potter, y de la cantante Paloma Mami, en un video elaborado por la profesora Denise Salinas. Lo que más me llamó la atención en la vida de Paloma Mami es que desde los 8 años que ha trabajado en la música y que además ha sido la primera chilena en firmar con el sello discográfico Sony Music Latin. Mi canción favorita de Paloma Mami es Not Steady. ¿Cuál es la tuya? Ahora veremos el tema de esta semana, que como el título bien lo señala es Escribo una biografía. Recordemos que la biografía es un texto en el que se relata la vida de una persona destacada. Para escribir una biografía, te sugiero seguir los siguientes consejos. Primero, escribe la biografía en tercera persona, es decir, utilizando los pronombres él o ella, y frases como la escritora, el deportista, el actor, etc. Además, utiliza marcadores temporales para ordenar de forma cronológica los eventos o acontecimientos de la vida del personaje seleccionado. Por ejemplo, puedes utilizar frases como en el año 2000, luego de un tiempo, años más adelante, etc. Recuerda utilizar mayúsculas al iniciar un párrafo y al escribir sustantivos propios tales como nombres de personas, nombres de ciudades o nombres de países. Y por supuesto que no olvides usar los signos de puntuación, tales como las comas o los puntos, ya que estos te ayudarán a ordenar el texto y a que sea mucho más entendible. Veamos un ejemplo de cómo escribir una biografía. Y para hacerlo utilizaremos las fases de la escritura. El primer paso para escribir cualquier tipo de texto es la planificación de la escritura. Y te sorprenderá saber que este trabajo lo realizamos la semana pasada, cuando investigamos sobre un personaje destacado del que nos gustaría saber más. Lo primero que hicimos fue contar con una serie de preguntas que guiaron nuestra investigación. Luego buscamos información sobre este personaje en internet y leímos sobre él en al menos 3 fuentes distintas para asegurarnos de haber obtenido información real y verídica. Y recopilamos esta información en una tabla como esta. Mi tabla muestra información sobre la escritora J.K. Rowling. Y esta información involucra diversas categorías de su vida: antecedentes generales, estudios, relaciones familiares, su trayectoria, sus reconocimientos y el legado que nos deja hasta este momento. Y con eso concluye la fase de planificación de la escritura. La segunda fase es la fase de redacción.
Para realizarla deben completar una tabla como esta. En la tabla aparece una serie de mensajes que indican qué información deben poner en cada fila. Pero ojo, no se trata de copiar y pegar la información recopilada en la fase de planificación, sino que deben producir un texto que contenga esos datos. Una vez que hayan completado cada una de las filas con lo solicitado, deben seleccionar el texto y pegarlo en la tabla que aparece más abajo en la guía para tener su biografía completa, como aparece en este caso la biografía que yo escribí de J.K. Rowling. Y finalmente, cuando ya tenemos escrita nuestra biografía, pasamos a la tercera etapa, que es la de revisión. Recuerden que es muy importante que ustedes vuelvan a leer el texto para verificar si éste se entiende o si hay errores de ortografía y puntuación. Les sugiero que una vez que hayan terminado la biografía, realicen el siguiente checklist, que dará cuenta de una revisión profunda. Los aspectos a considerar son si utilizan la información que investigaron, si comienzan las oraciones con mayúscula, si escriben los sustantivos propios con mayúscula, si terminan las oraciones o párrafos con punto y, obviamente, si volvieron a leer la biografía para verificar que ésta se entienda. No olvides darle un check a cada uno de los aspectos y si te das cuenta que has cometido algún error o necesitas corregir algo, hazlo. Ahora es tu turno. Realiza las actividades propuestas en la guía. Recuerda que debes enviar la guía por Google Classroom. Si tienes preguntas, recuerda hacerlas en la plataforma y con gusto te responderé. Para acceder a la investigación y a la biografía que yo realicé sobre J.K. Rowling, pincha el link que aparece en la descripción del video. Muchas gracias por haber sido parte de esta presentación. Que tengas una excelente semana.